Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, familia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que súper bien. Bueno, el día de ayer tuvimos esta sesión, pero al momento de buscarla me di cuenta que no estaba grabada, por lo tanto decidí prepararla nuevamente, hacerla y que quedara muchísimo mejor para subirla a YouTube. Así es que el tema de ayer fue imbalance, ¿ok? Fue imbalance y ahora lo vamos a ver de una manera un poquito más detallada. Ejemplos, como lo dije el día de ayer, no tengo, pero lo vamos a ver directamente en el mercado y vamos a ver ahorita el porqué del imbalance. Vamos a entenderlo de una manera muchísimo más profunda, más interna, ¿ok? Así es que el imbalance, para entender el imbalance, tenemos que entender que existe una especie de radiografía de una vela, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a presentar visualmente ante nuestros ojos, lo vamos a ver, lo vamos a presenciar el imbalance, lo vamos a ver justamente de esta manera, que la vela que queda, digamos, esta es una que venía en una estructura alcista y en ese momento, boom, el mercado cayó estrepitosamente, o de lo contrario, que venía bajando y el mercado, boom, subió de manera acelerada. Recuérdense que el mercado no puede, o no debería de subir sin tener retrocesos o bajar sin tener retrocesos, sino que para que el mercado esté equilibrado debe existir eso, impulso, retroceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nosotros vamos a vernos justamente así. Y ojo que quiero que pongan mucha atención en esto. En ese campo de esta mecha hasta esta mecha existe un desequilibrio. Usted lo puede identificar así, visualmente, como que si de esta mecha, si en todo caso esta mecha hubiera estado hasta por acá y esta hasta aquí, justamente se tocan, entonces el imbalance estaba cerrado, corregido, sanado, como quieran llamarlo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se dan los imbalances? ¿A qué se debe un imbalance? ¿Qué tengo que conocer yo de un imbalance o por qué razón? ¿Cómo lo puedo identificar de forma visual? Ya le dije, de forma visual es lo que tienen presente ante sus ojos, pero más allá de verlo solo visual, hay que entenderlo de forma profunda, de forma interna, ¿ok? Y ustedes saben muy bien que una vela entre hay personas que están comprando posiciones y hay personas que están vendiendo posiciones. Y no solamente me refiero a traders, me refiero a las grandes instituciones como los bancos, los fondos de inversión, los brokers incluso, y otro tipo de instituciones que están colocando inversiones en el mercado, ¿ok? Entonces ahí se mide el volumen, ¿sí? El volumen de compra o el volumen de venta, ¿ok? Entonces, tenemos que analizar justamente eso. Una vela se divide exactamente así. Una vela puede ser una vela de una hora, puede ser una vela de un minuto, ¿sí? Puede ser una vela de un mes, pero lo que vamos a tratar nosotros de identificar es, o más bien aprender, es qué hay dentro de una vela. ¿Qué existe? ¿Cuál es la radiografía? Si yo quiero ponerlo contra luz, ¿qué voy a encontrar detrás de la vela? Y es precisamente los volúmenes de los compradores y los volúmenes de los vendedores. Ahora, existe una diferencia o sí, una diferencia o un imbalance, un desequilibrio, cuando de repente nosotros tenemos que acá, por ejemplo, empieza a haber un desequilibrio. Cuando usted vea que esto está 540, 500 y 490, está como que similar, ¿verdad? 450 y 600 está ahí, está más o menos igual. 900 y 1000 está más o menos, y este igual. Pero cuando nosotros vemos diferencias tan marcadas como esta, por ejemplo, ¿sí? De 50 a 300, es porque ahí ya hay gente que ya no está comprando tanto, sino que hay más que están vendiendo sus posiciones. Y de repente así vemos que hay compradores, que hay muy pocos compradores y hay muchos vendedores. Incluso este podría ser un número cero, pero eso no sucede muy a menudo. ¿Ok? Y aquí vemos todo, que justamente en este espacio, ¿sí? En ese espacio se está viendo un volumen
más inclinado a favor de los vendedores que de los compradores y por eso es que sucede ese desequilibrio, ¿ok? Ya les repito, esto puede suceder en una vela de 1 hora, puede suceder en una de 4 horas, de 30 minutos, de 15 minutos, de 1 minuto, ¿ok? Y se pueden dar todo ese montón de negociaciones en esa vela. Lo único que vamos a ver nosotros es la radiografía y entender por qué de esa discrepancia o esa desigualdad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El mercado no puede dejar que esto esté mucho tiempo así. El mercado tiene que llegar y equilibrarlo, ¿ok? Tiene que equilibrarlo, no puede llegar, el mercado no puede permanecer mucho tiempo con estas desigualdades y por ende tiene que llevar al precio, volverlo a subir, al precio hasta donde exista la mayor desigualdad dentro de la vela, ¿ok? La mayor desigualdad que haya sucedido dentro de la vela, el mercado tiene que ir y equilibrarla. Por eso es que algunas veces vemos que en la siguiente vela puede ser que llegue justamente al borde de esta vela y se cierre el imbalance. Pero en otras ocasiones no vemos que eso sucede, sino que vemos que se equilibra hasta por acá, por ejemplo, ¿sí? O se equilibra hasta acá, no lo sé. Entonces, es porque está equilibrando aquellas dos negociaciones entre compradores y vendedores que mayor desigualdad hubo. En este caso, por ejemplo, el 50 a 3000, esa es una gran desigualdad. El de 500 a 2000 también es una desigualdad. Este también es una gran desigualdad. Los mercados financieros justamente hacen eso. Van a ir a equilibrar el mayor desigualdad que exista. Por eso es que algunas personas dicen, vamos a tomar el 50% de la desigualdad o del imbalance para buscar una entrada. El gran problema que existe de tomar solamente el 50% para buscar una entrada es que yo tendría que ver o contar con todo este stop loss, ¿sí? Con todo esto stop loss para buscar una entrada. Y eso a veces implicaría demasiado riesgo y en otras ocasiones no tanto. Pero si yo estoy hablando de 1 hora, esto representaría, al menos para mi operativa, representaría demasiado riesgo. Y por ende, ¿sí? Tengo que hacer que el mercado buscarle las confirmaciones a una temporalidad mucho más pequeña. Ahora, como consejo para que usted pueda buscar una buena entrada o una buena zona de interés, porque estamos hablando que esto puede suceder en 1 hora. También puede darse el caso de que tenga este mismo escenario en una temporalidad de 15 minutos, de 5 minutos, etcétera, etcétera. Ahora bien, un consejo y un tips importante es el siguiente, y es que para que usted busque una excelente zona de interés, usted tiene que ubicar una buena vela en pérdida. Ya mencioné las características de una buena vela en pérdida y que por ende exista un buen imbalance, es decir, una buena caída o una buena subida de acuerdo a lo que usted esté buscando, ¿ok? Y ya sabe también, ¿verdad? Buscar también al mismo tiempo que exista esto que se esté desarrollando con una divergencia, que la divergencia puede estar acá y el mercado cayó y entonces usted sí ya empieza a buscar una vela en pérdida, el imbalance, que el imbalance trate de corregirlo al 100% si es que la vela es de buen volumen, si no, la vela podría buscar solamente de cerrar una desigualdad demasiado grande. Ahora, ¿cómo conozco yo esta desigualdad? ¿Sí? ¿Cómo la conozco? ¿Cómo sé? ¿Cómo la puedo identificar si solo estoy viendo la vela? ¿Ok? Existe un tipo de indicador, pero solamente está para MetaTrader, pero para el mercado de Forex. No lo conozco a detalle, no les voy a venir a mentir, porque no lo conozco a detalle, pero sí lo he escuchado. Y sí sé que muestra justamente esto. Cuando le dan cambiar de velas a volumen, les presenta justamente el volumen de las negociaciones, ¿sí? El volumen de lo que hubieron en esa vela, cuántos compradores y cuánto volumen hubo, cuántos vendedores, más bien el volumen de los vendedores. Y marca las diferencias con un color diferente o se los marca o se los encierra de un color amarillo, donde existe una desigualdad demasiado marcada, o sea, demasiado evidente. Y por ende el mercado tiene que llegar justamente ahí, ¿sí? A corregir o a balancear esa desigualdad o ese desequilibrio, ¿ok? Entonces,
Vamos a ver ahora en el mercado, como dije, no les tengo preparados ejemplos, pero lo vamos a ir a buscar para que conozcamos en qué momento yo puedo encontrar una una vela en pérdida, sumado a esto, un imbalance, y que por ende yo pueda ir buscando ahí una compra o una venta. Más bien esa es una zona de interés. Todavía no voy a buscar la compra o la venta, sino que voy a definir mi zona de interés y posteriormente en temporalidades menores, que esa es una clase que vamos a tener pronto, ahí vamos a definir lo que yo denomino la temporalidad operativa, ¿ok? Bueno, veamos el Volatility 50, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, el Volatility 50. Estoy a una temporalidad de 1 hora. Vamos a identificar por aquí si existe alguna zona. Aquí estoy viendo una bastante interesante, por ejemplo. Vean que hay una. Aquí hay una vela en pérdida muy agradable y está un tremendo imbalance, ¿ok? El imbalance es corregido de forma precisa, ¿ok? De forma precisa, el imbalance es corregido. Entonces, la zona de interés podría llegar a ser el imbalance o incluso el open de la vela. No llegó al open de la vela, solo llegó a la zona donde cierra completamente el imbalance y el mercado cae. Luego podríamos ver acá si habían o no confirmaciones para buscar una entrada. Pero como este es uno de los índices sintéticos que manejan muy pocos pips, aquí hubiese sido 1.90, 2 pips hubiese sido bastante bueno para buscar una entrada de riesgo muy corto y hubiera dado perfectamente una relación 1 a 3, al menos hasta aquí, ¿verdad? Ya hasta acá creo que da el 1 a 5, ¿ok? Pero el precio al final sí decide llegar hasta la zona donde está la vela en pérdida y pues sí la termina mitigando, sí la termina corrigiendo, recuperando, pero al final el mercado termina yéndose muchísimo más arriba. Sigamos buscando. ¿Por qué no podría tomar, por ejemplo, esta vela como una vela en pérdida? Porque esta ya tiene ruido, que es algo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Yo no podría tomar esto. Entonces, de la zona, lo único que a mí quizás me interesaría es la vela en pérdida nada más, ¿ok? Que si nosotros lo vemos, si lo venimos a buscar acá, el mercado en algún momento tiene que llegar a corregirlo. Tal vez no lo hace en este instante, pero lo hace más adelante. En este caso no lo ha hecho todavía, pero es una posibilidad que el mercado lo llegue a hacer, ¿ok? Sigamos buscando. Es importante buscar y ubicar las velas en pérdida. Ok, aquí tenemos otra, ok, por eso es importante ubicar la zona de interés con estas características, pero eso no quiere decir que va a ser infalible, ¿ok? No, no estoy diciendo que va a ser totalmente infalible y que esa es una zona donde sí se nos va a dar, sí o sí se nos va a dar una oportunidad de inversión. No, es una zona ideal, pero no es infalible. Eso no quiere decir que ahí sí o sí se va a dar. No. Por eso es que nosotros, a temporalidades menores, buscamos confirmaciones, ¿ok? En estas dos eran las zonas ideales, vela en pérdida e imbalance, ¿ok? En este caso, el imbalance iba justamente hasta esta mecha y en este caso, el imbalance va justamente a la mecha, pero la vela en pérdida está ahí y hay un tremendo imbalance. Son zonas ideales, ¿ok? Este es otro, pero este en lo personal no me gusta porque siento que tiene más mecha que cuerpo y al final no tocó el open de la vela. Tal vez si le cambiamos a otra temporalidad, la vela podría estar un poquito más abajo y ahí se dio tal vez una entrada, ¿ok? Busquemos en otro sintético, ¿ok? Veamos este, por ejemplo, a temporalidad de 15 minutos. Acá, si ustedes se fijan, tenemos una muy buena vela, ¿sí? Esta es una muy buena vela, ¿sí? Con un imbalance, y ha hecho quiebre de estructura, posiblemente tengamos algún tipo de confirmaciones, y eso sugiere que muy probablemente el precio pueda llegar hasta acá, ¿sí? Y ahí, como ya estoy a 15 minutos, solo le bajo a 1 minuto y puedo encontrar confirmaciones para probablemente vender. Pero esto es una zona ideal. Mire, una vela en pérdida y un muy buen imbalance. Aquí había otra vela en pérdida, aquí había otro imbalance y el precio llegó justamente un poquito más arriba del imbalance y el precio termina reaccionando hacia abajo. ¿Ok? Aprenda esto, aprende a identificarlo, entrene mucho su ojo con esto porque pero muy eficiente. ¿Ok? Muy efectivo también.
No es infalible, pero sí es muy efectivo. Aquí a 15 minutos no tengo nada. Vamos a ver a 1 hora, vamos a ver otro a 1 hora también. Vamos a ver a otro a 30 minutos, otros a 30 minutos. Este lo voy a poner, bueno, este ya es el boom. Voy a quedar acá. Vamos a ver, a 1 hora. Revisemos. Vean esto, aquí hay una zona ideal. Mire, vamos a ver si no tenemos, aunque sí, yo ya tengo divergencia, que ya lo vimos en las clases, en las otras clases. Ya vimos divergencia, probablemente, no estamos seguros, el mercado intente caer por debajo de esto, ¿sí? Si cae por debajo de esto, esperar un retroceso y poder vender. Pero en este caso, si yo no tuviera esa divergencia y tuviera cualquier otra cosa, esta sería una vela muy interesante, un imbalance muy bonito y el mercado podría venir acá, boom, y tomar esa liquidez institucional y salir hacia la alza. Puede ser, puede ser. Lo pueden catalogar esto como una zona de interés, pero solamente entrar si les da confirmaciones a una temporalidad de 1 minuto, 2, 3 y hasta 5 minutos. Pero como está tan cerca de la vela, de esta vela, es mejor ver confirmaciones a 1 minuto. Veamos acá, por acá vamos a ver si encontramos algo. El mercado aquí ha estado muy mechudo. Bueno, este ejemplo lo explicábamos justamente ayer. Vean, aquí tenemos dos cosas. Tenemos la vela en pérdida y tenemos el imbalance. Es una vela muy bonita, es muy agradable, es un imbalance muy profundo, muy grande, muy marcado y el precio decide regresar lentamente y estoy más que seguro que aquí dio confirmaciones y luego el mercado termina yéndose justamente hacia arriba, ¿ok? Entonces este es un muy bonito ejemplo de una vela en pérdida, de un imbalance y el mercado justamente llega ahí. Si lo hubiéramos tomado como por riesgo, es decir, buscar la entrada ya sea en el imbalance o en la muy vela en pérdida, hubiese sido un aproximado de unos 15 a unos 20 pips. Y ya se hubiese tomado, pues, obviamente la ganancia, ¿ok? Vamos a ver si se presenta otro ejemplo por aquí. Vamos a verlo. Siempre me gusta ver las velas así, las velas que se vean bien claritas, porque cuando vengo y veo algo así, esto ya no me gusta, ¿sí? Me gusta ver algo así para ver hacia dónde va la dirección del precio y su estructura, pero cuando ya necesito una vela interesante, necesito ver el mercado de esta manera, ¿ok? Sí hay más, pero son demasiado pequeñas, sí, sí hay más. Sí hay más aquí. Por ejemplo, aquí está una vela interesante. Miren esto. Este ejemplo está bonito. Miren. Y el imbalance es también muy agradable. Ahí está el imbalance, a esta temporalidad. Imbalance va desde la mecha y la vela en pérdida ahí. Justamente una zona ideal, tiene un buen imbalance. Aquí quiso corregirlo, no llegó hasta abajo, lo corrigió y después el mercado vino otra vez hasta esta zona. A esta temporalidad, pues no se puede apreciar una divergencia clara. Es más, se ve como que hay armonía, pero tal vez a otra temporalidad sí se hubiese apreciado una divergencia. Además, estaba relativamente cerca, se podría haber buscado a 30 minutos una divergencia para confirmar si el precio tenía esa intención de volver a subir, ¿ok? O incluso de caer. Aquí había otro imbalance, aquí había una vela, tal vez si se le baja temporalidad se pudo haber encontrado una vela interesante acá, el mercado vuelve a caer lentamente y boom, vuela otra vez. Pero este ejemplo está muy bonito. La vela en pérdida está limpia, no tiene ruido, no tiene mitigación aquí y el mercado llega justamente en esa zona y el mercado vuela. Muy claro ejemplo. Muy claro ejemplo. Ahora, vean esto que es súper interesante. Vean esto, como él en el pasado sí nos dio esa divergencia. Ok, miren esto. Como si en el pasado sí dio la divergencia. Si yo lo veo desde aquí, creo que desde aquí no estoy seguro. Vamos a ver si es desde ahí. Sí, justamente desde ahí, una divergencia clara, el mercado en el gráfico va hacia abajo, en el indicador va hacia arriba, hay rompimiento de estructura y el mercado regresa justamente a la zona donde está la vela en pérdida y el mercado ahí, boom, da una entrada muy, pero muy buena. Claro que para tener este tipo de entradas se necesita de mucha paciencia, no solamente de que, ya voy a entrar y ya estuvo, no, se necesita de muchísima paciencia. Pero como vamos a hablar acerca de fractalidad, vamos a ver este mismo escenario en una temporalidad mucho más pequeña para buscar una entrada más precisa, ¿ok? Vean este ejemplo acá. Acá no toma la vela en sí, acá no toma la vela porque ahí está la vela y el imbalance no va desde esta mecha, sino que de esta, ¿ok? Y miren eso,
El imbalance justamente lo cierra. Como está tan cerca, no me voy a poner de exigente a preguntarme si existe o no una divergencia a esta temporalidad porque sabemos que no la vamos a encontrar. Y el mercado, boom, termina cayendo. Y para ser todavía muchísimo mejor todavía en este ejemplo, miren cómo el mercado volvió a dejar acá un imbalance, una vela en pérdida, y el mercado regresa casi que instantáneamente y el mercado, boom, cae. Así de bonito es el mercado, así de preciso, ¿ok? Y se pudo haber tomado una entrada muy, muy buena con un stop loss quizás un poco más pequeño. Si se hubiera tomado el imbalance de acá, hubiesen sido 18 pips, pero si hubiera tomado la entrada de acá, unos 12 pips. Sí, le reduce unos 4 pips al menos, ¿ok? Entonces, estos son solamente unos ejemplos. Veamos, de 30 minutos, por ejemplo, a ver si encontramos algo por acá. Ok, aquí tengo, miren cómo tengo una vela en pérdida acá, una vela en pérdida, vamos a marcarlo con el imbalance también. El imbalance también es ahí, justamente la misma mecha. Aquí creo que corrigió de una sola vez las dos cosas. Mira, aquí, exacto, corrigió las dos cosas, tanto la vela como el imbalance. Y de aquí, de entrada, aquí se pudieron haber tomado ciertas confirmaciones para entrar, pero hasta el momento, en esta zona de acá, no teníamos divergencia a esta temporalidad. Tal vez estaba relativamente cerca, tal vez no. Veamos cuánto tiempo le tomó al precio volver a ese punto. Le tomó un aproximado de 2 días, está relativamente cerca. Pero al final el precio nos entrega una divergencia, ok, vean una divergencia de acá a acá y vemos acá igual tenemos una divergencia justamente de ahí a acá. Aquí que corte el precio no importa, está aquí y después de aquí a acá todavía sigue dando una divergencia. Ok, entonces sí existe una divergencia. Lo malo es que tuvimos que haber esperado el quiebre de esto y buscar una entrada quizás ahí por donde está el precio ahorita. Entonces no hubiese sido como que demasiado bueno esperar que nos diera esa divergencia para luego esperar todo que regresar para dar una compra, ¿ok? Pero el ejemplo de que es nuestra zona de interés con el imbalance está muy bonito, muy bonito. Veamos un último para terminar esta clase y la subimos de inmediato al canal de YouTube, ¿ok? Veamos acá si tenemos otro ejemplo de una muy buena vela en pérdida. ¿Sabe? Voy a ir mejor a buscar uno de los sintéticos que yo denomino tóxicos, ¿ok? Porque estos no tienen demasiada fractalidad en una temporalidad menor. Se ve algo sumamente extraño. Vamos a ver. Tal vez esta temporalidad no pueda apreciar eso. Voy a ver a 15 minutos, porque el imbalance y la vela en pérdida, pues obviamente se puede ver a cualquier temporalidad. Ok, veamos. No me aparece interesante por acá. Sí me aparece, va, por ejemplo, acá. Aunque yo esto honestamente no lo consideraría, porque primero no hay una confirmación de divergencia y segundo, el precio pues me está dando una armonía que lo más seguro es que iba a volver a caer. En cambio, aquí sí me da una divergencia. Estamos viendo temporalidades pequeñas. Miren que acá tenemos una divergencia, ¿ok? La divergencia ahí, ¿sí? Ahí está la divergencia. Luego hace el quiebre de la estructura y por último, vamos a ver si tenemos la vela libre. No, no la tenemos libre. Tenemos una vela, pero no está libre, pero sí tenemos el imbalance, ¿ok? El imbalance ahí está. Y la vela, no había ninguna vela de esta misma temporalidad, solamente el imbalance. Y el precio toma justamente ahí y vuela, dándonos una relación riesgo-beneficio, quizás un riesgo de aquí de aproximadamente unos 3 pips, y si daba 9, por lo menos ahí, bueno, 12, 15 ya daba el 5-1, ¿ok? Lo recomendable es recoger una relación riesgo-beneficio de 1-3, porque son más fáciles de llegar, ¿ok? Entonces, practiquen muchísimo esto, pero vayan amarrando los conceptos. Cada concepto que vayan aprendiendo en este curso, vayan amarrándolos porque solamente de esa manera es que van a lograr tener una efectividad y por ende eso les va a llevar a una rentabilidad en su trade, ¿ok? Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Se me cuidan. Nos vemos hoy mismo en la noche para que veamos la otra clase muy importante que vamos a hablar hoy de fractalidad, ¿ok? Se me cuidan. Feliz noche. Bendiciones, 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 bendiciones. Chau, 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 chau.